Buenas tardes, estimada audiencia. Este es el noticiero Desconecta TV. Hemos percatado que hay mucha desinformación en cuanto a copyright y derechos de autor. Nosotros seremos los encargados de expandir su mente y enseñarles a dónde ir, cómo y cuándo para poder ganar dinero. Hay dos tipos de derecho de autor y derecho conexo. La primera vez que se hizo efectiva una legislación de derechos de autor fue en Inglaterra en 1710 y posteriormente en Francia en 1971. Una de las principales fuentes de ingreso de los artistas es la ejecución de sus temas en vivo o la reproducción de los mismos en emisoras de radio. Existen dos tipos fundamentales de derechos relacionados con la música comercial. El derecho de autor sobre la obra. Los derechos conexos en interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. Por ejemplo, si un artista desea ocupar partes de un tema o una canción, debe pedir permiso a todas las personas que estén involucradas y posean derechos de esta canción. Si no se llegara a conseguir dicho permiso, el artista no pudiera usar la grabación en cuestión. De acuerdo con el convenio de Berna, los autores tienen los siguientes derechos exclusivos. El derecho de reproducción. El derecho de distribución. El derecho de alquiler. El derecho de comunicación al público. El derecho de radiodifusión. El derecho de traducción. El derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra. El derecho de representar y ejecutar en público la obra. En virtud del WPPT, los productores de fonogramas tienen los siguientes derechos exclusivos. El derecho de reproducción. El derecho de distribución. El derecho de alquiler. El derecho de puesta a disposición. El derecho a una remuneración equitativa para la radiodifusión y comunicación al público. En virtud del WPPT, los artistas, intérpretes o ejecutantes gozan de el derecho de reproducción. El derecho de distribución. El derecho de alquiler. El derecho de puesta a disposición. El derecho a una remuneración equitativa. Concesión de licencias y cesión de derechos. Una analogía muy útil para poder entender la concesión de licencias es cuando yo tengo un auto y pierdo el interés en el mismo y lo vendo. Cedo todos mis derechos a la persona que me compró el auto. Y una cesión de derechos, utilizando el mismo ejemplo del automóvil, es cuando yo lo alquilo. Si alquila a una persona mi auto, esta persona puede ir a donde quiera, puede meter a la gente que desea, pero yo sigo siendo el dueño del auto. Derechos exclusivos y derechos de remuneración. Son los que autorizan o prohíben una determinada acción, por ejemplo, la realización de copias de una obra o grabación, y proporcionan el control absoluto al titular del derecho, a excepción de unas ciertas limitaciones o excepciones. El derecho de remuneración se logra mediante la reproducción de un tema al público. Uso leal y prácticas leales. Es un tema muy controversial. En Estados Unidos, usualmente estos problemas llegan a resolverse en juicio. Trato nacional, duración de la protección y dominio público. Un ejemplo de esto pueden ser las primeras obras del cantante Elvis Presley, grabadas y puestas a la venta por primera vez en 1957. 50 años después, en 2007, se venció este plazo, por lo que las obras pasaron a ser parte del dominio público, lo que significa que ya no están sujetas a ningún tipo de derecho de autor o derechos conexos. En Estados Unidos, en realidad, este plazo no es de 50 años, sino de 95 años, por lo que las obras de Elvis Presley aún tienen un buen rato para estar protegidas por sus derechos de autor. Hay muchas cosas más que nosotros podríamos analizar y conocer, pero con lo que hemos visto hoy nos hemos dado cuenta que tenemos muchos beneficios como artistas. El copyright es un tema muy grande, muy amplio, abarca un montón de aspectos. Pero si conocemos la mayor parte posible, nosotros como artistas podemos estar muy bien informados y tener muchas armas para defendernos. Para finalizar esta investigación, los dejamos con una entrevista a un experto en el tema, Carlos Cayo Iturralde. Bueno, en cuanto a derechos de autor y la copia y transferir, digamos, de un formato a otro, que es casi inevitable hoy día, incluso en los países más avanzados, igual la gente lo va a copiar. Hay el fair use, que se llama, o el uso justo en cuestiones educativas, por ejemplo. Es uno de los ejemplos de los que hay. Que las universidades pueden permitir ciertas copias a los alumnos, así copian libros y copian cosas
de, de otros autores que pueden darles como material para estudio. De todas maneras es muy difícil controlar esto. En Estados Unidos me acuerdo que hay una medida en la que no te permiten copiar más de 15 hojas de un libro. Por ejemplo, en ninguna copiadora, si tú vas a cualquier copiadora, no te permiten, pero puedes ir a 50 copiadoras y pasarte el día copiando de 15 en 15 las hojas. Siempre va a haber una manera de violar la ley en ese sentido. Es muy difícil controlar. Hoy en día se está volviendo a formatos como el acetato, en donde ya la música vuelve a ser objeto. Y la vuelta a que sea un objeto va a salvar un poco el mercado, porque es un objeto que no es copiable. Obviamente también van a salir los cassettes, que es en lo que se copiaba antes, se transferían los datos del objeto que antes era el acetato. Esto es muy difícil de controlar. Sí se debe implementar reglas acá y para que la gente no copie tanto y no perjudique a los artistas. En este país es conocido tradicionalmente por no respetar el derecho de autor. No lo respetan. Hasta hace poco no lo respetaban en las radios, ni en la televisión. Solo usaban la música de cualquiera y la ponían. Entonces, sí hay que reforzar acá, pero requiere de un mecanismo súper organizado. Y si es que ese mecanismo es tan organizado como nuestra policía, entonces no vamos a lograr nada. Eso, básicamente. Informaron para Desconecta TV Rafael Varelli. y Andrés Espinosa. Muchas gracias.